Hace 8 días hablamos de un tema que es muy complicado, muy duro, y es el tema de ¿qué? Del arrepentimiento. Hace 8 días vimos el tema del arrepentimiento, que es uno de los temas que la verdad a mí me ha venido moviendo mucho, y sobre todo porque muchas veces como creyentes hemos mal aprovechado o mal entendido lo que significa estar arrepentidos delante de Dios. Yo no sé si hace 8 días soné muy duro. Yo no sé si muchos acabaron espantados y muchos de los lugares que hoy están vacíos es porque no aguantaron la pedrada o se sintieron ofendidos. La realidad, mis hermanos, es que el arrepentimiento debe de ser parte fundamental de nosotros, ¿sí o no? Tenemos que tener un corazón constricto y humillado, y así dice la palabra. Es precisamente el corazón al que Dios pone en primer lugar, es al que Dios busca. Y esa es una de las razones o los fundamentos que nosotros como cristianos tenemos de ser. Es decir, como creyentes tenemos que tener un corazón dispuesto a buscar de Dios de la manera más humilde posible, de la manera más propicia posible. Es decir, no podemos venir a la iglesia o no podemos venir incluso delante de Dios en nuestro lugar personal, nuestro lugar privado, si no tenemos un corazón primeramente arrepentido. Y es que el tema de hoy va relacionado con esto, y es acerca de traer fuego extraño. Yo no sé si alguna vez ustedes han oído este tema en la palabra de Dios, lo que significa el fuego extraño. Y aunque muchos pudieran decir es algún tipo de filosofía nueva, algún tipo de cuestión de ministración acerca del Espíritu Santo, no. La palabra menciona fuego extraño, aquel fuego que no ha sido aprobado por Dios. Es decir, es un fuego que no es adepto o adecuado para el sacrificio o la ofrenda a Dios. Y es que hay que entender algo, mis hermanos. La palabra nos llama al arrepentimiento, pero también cuando hay arrepentimiento nos pone el arrepentimiento en una posición de privilegio delante de Dios. Es decir, el arrepentimiento me lleva a ser llamado hijo ¿de quién? De Dios. Somos a través del arrepentimiento transformados, perfeccionados para ser llamados hijos de Dios. Y uno de los propósitos o uno de los privilegios de ser llamados hijos de Dios es que dice la palabra que también somos hechos reyes. ¿Y qué? Y sacerdotes. Este último es el más importante. ¿Por qué? Porque el sacerdote es el que estaba encargado de traer el sacrificio, de traer la alabanza, de atraer la adoración a la presencia de Dios. Nadie más que el sacerdote tiene el privilegio de acercarse ¿a quién? A Dios. Y ahora la palabra está diciendo que todos los que se han arrepentido son llamados hijos de Dios. Y todos los que son llamados hijos de Dios son llamados también herederos juntamente con Cristo. Por lo tanto somos hechos reyes y ¿qué? Sacerdotes. Entonces, por lo tanto, nuestra función es dar honor, gloria, sacrificio, alabanza, adoración ¿a quién? A Dios. Ese es nuestro principal propósito. No tenemos otro propósito. Si usted cree que la vida del creyente tiene muchos propósitos en este lugar, la realidad es que no. Tu único propósito es dar la gloria a Dios. Ese es tu único propósito. Un propósito en el cual muchas veces nosotros fallamos. Un propósito en el cual nosotros muchas veces ni siquiera nos acordamos y vivimos a la ligera. ¿Por qué? Porque pasa lo que yo les mencionaba hace 8 días. Vivimos a través de lo que consideramos la gracia económica, ya no quiero decir barata, pero sí económica, porque lo único que queremos es que decir, ¿sabes qué? Soy salvo. Y queremos vivir en eso. Dios ya me salvó. Yo sé que voy a vivir eternamente. Y yo sé que no me voy a ir al infierno. Pero yo les menciono, eso no es la salvación. Yo se los he dicho muchas veces, si tú crees que la salvación es decirle, Señor, creo en ti para no irme al infierno, estás mal. La salvación es ser transformados y ser hechos a la imagen de Dios para poder cumplir el propósito de servir en su presencia. Es decir, ¿para qué Dios nos santifica? Si no es para servir en su presencia. ¿Para qué Dios nos rescata y nos da vida eterna? Si no es para servir en su presencia. Y van a decir, no, pues eso suena muy aburrido. Déjame decirte que no es aburrido. ¿Te gusta ir al cine? ¿Disfrutas ir al cine? ¿Disfrutas ir a comer a un restaurante? ¿Disfrutas ir de vacaciones?
Es agradable estar en esos lugares, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque son lugares bonitos, porque son lugares atractivos, porque son lugares paradisiacos y lo disfrutas estando en ese lugar. Y estando en ese lugar haces muchas cosas. Yo te pregunto, ¿crees que eso sea mejor que estar en la presencia de Dios? La presencia de Dios es hermosa. Y el hecho que la palabra te prometa servir en la presencia de Dios es el equivalente a que te diga alguien, ¿sabes qué? Te vas a ir de todo pagado a las vacaciones de tus sueños y nunca vas a regresar. ¿No lo desearías? Todo pagado, no te va a faltar nada. Va a ser, ay, gracias. Me estoy derritiendo con. Pero esa es la realidad. El problema es que muchas veces nosotros no aprovechamos lo que significa la salvación y solamente nos conformamos con el boleto de salida. No me voy al infierno. No, mi hermano, no se trata de eso la salvación. Por eso es que yo menciono, el tema de hoy es traer fuego extraño. ¿Cómo llegamos delante de Dios? Y antes de eso yo le voy a pedir que me acompañe a la palabra. Vamos a Levítico capítulo 10. ¿Qué dice en el primer título, en el título de hasta arriba? ¿La muerte de quién? Nadab y Abiú, ¿sí? 2 sacerdotes. Y dice así la palabra: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, pusieron carbones encendidos en sus incensarios y encima esparcieron incienso. De esta manera desobedecieron al Señor al quemar ante él un fuego equivocado, diferente al que él había ordenado. Como consecuencia, un fuego ardiente salió de la presencia del Señor. ¿Y qué hizo? Y los consumió por completo y murieron ahí ante el Señor. Fíjense lo que nos está enseñando la palabra. Y van a decir, es que el hermano se está yendo por los versículos más duros o más catastróficos que iba a encontrar en la palabra. Pero la realidad es que es importante entender este ejemplo. Dice que Nadab y Abiú eran 2 hijos, los principales hijos, los primogénitos hijos de Aarón, es decir, aquel que fue designado el primer sacerdote en servicio a la presencia de Dios. Y dice que ellos llegaron ese día y se les hizo muy fácil llegar con sus incensarios y echar carbón y encender un incienso que no era de acuerdo o conforme a lo que Dios había mandado. Dice que la presencia de Dios, cuando vio este fuego extraño, cuando vio este fuego que no era algo que Dios deseaba en su presencia, dice que en ese momento el fuego de la presencia de Dios se volteó y los consumió a ellos. Es impresionante el relato. Ten en cuenta, ellos entraron a la presencia de Dios con un fuego extraño y al final el fuego de la presencia de Dios es el que acabó consumiéndolos. Es decir, ellos tomaron a la ligera el presentarse de la presencia de Dios y dijeron, ¿sabes qué? Venimos mal. Algunos comentaristas dicen que ellos probablemente iban borrachos, de algún modo habían estado tomando antes de servicio, y se les hizo muy fácil presentarse de manera indigna delante de Dios, y al momento de presentar ofrenda o al momento de presentar el incienso, entraron de una manera en la que no correspondía a lo que Dios había dicho. Entonces la presencia de Dios fue clara, simplemente no soporta y no tolera lo que es ofensivo delante de Dios. Y esto yo se los decía hace 8 días, mis hermanos. El arrepentimiento nos lleva a ser propicios estando delante de Dios. Si tú te arrepientes todos los días, si tú reconoces tu necesidad y la necesidad de perdón delante de Dios, entiendes y comprendes a qué Dios está sirviendo. Y cada vez que vienes a la presencia de Dios, vienes pidiendo de manera primeramente correcta, pero también vienes a la iglesia con un corazón correcto para adorarle. El problema es que en nuestra época actual, en el año en que nosotros vivimos hoy, en esta época moderna, para nosotros es muy fácil llegar a la iglesia y decir, pues es el lugar a donde yo voy cada 8 días, tocan unos cantos muy bonitos, me presento delante de Dios, aplaudo, adoro, oigo la palabra y si tengo alguna necesidad, le digo al Señor, ayúdame. O en mi casa hago exactamente lo mismo.
Pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros nos hemos detenido a recapacitar que somos sacerdotes delante de Dios? Y que es nuestra obligación presentarnos de manera correcta, y no nada más presentarnos de manera correcta, sino presentar nuestra ofrenda, es decir, nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestra vida, nuestra actitud, todo lo que somos de manera correcta delante de Dios. Dice aquí que cuando Dios ve fuego extraño, ¿qué es lo que hace? Consume. Muchas veces en la vida cristiana estamos muy contentos. Viene la tribulación, viene la prueba y pedimos perdón, pero no nos arrepentimos. Dios muchas veces tiene gracia con nosotros, nos ayuda en los problemas, pero cuando volvemos otra vez a la costumbre, ¿qué hacemos? Regresamos. Y entonces se nos ha hecho muy fácil venir a la iglesia, a levantar manos y decir: Señor, yo te alabo, yo te adoro, como lo hemos hecho hoy. Pero ¿y nuestra vida cómo está? ¿Cómo estamos presentando nuestra ofrenda delante de Dios? Y es que van a decir: bueno, es que eso, mi hermano, es nada más del Antiguo Testamento. Aquí dos cosas que yo le voy a decir. Cuando se lee el Antiguo Testamento no se tiene que leer como algo que ya no está vigente o como algo que es pasado, sino se tiene que leer como algo que está vigente, pero que ha sido satisfecho ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Pero hago énfasis en que continúa vigente. Nuestro Señor Jesucristo mismo lo ha dicho: yo no vengo a abolir la ley, sino a cumplirla. Es decir, nuestro Señor Jesucristo en ningún momento vino a decir: bueno, ¿se acuerdan de los 10 mandamientos? Ya no van a ser necesarios. No, ya no van a ser necesarios para entender que por ahí no te puedes salvar, pero sí van a ser necesarios para que tú aprendas a vivir de manera correcta. ¿Por qué? Porque el pacto en el que has sido incluido es un pacto mejor que el pacto que tenía Moisés y que el pacto que tenía Aarón. Y si es un pacto mejor, no deberíamos de darle con mayor amor, con mayor fervor, una ofrenda grata a Dios. Pero dicen: bueno, es que eso sucedió hace muchos años, y en el Antiguo Testamento sí hay muchos ejemplos de gente que entraba de manera indigna, como los hijos de Elí, y que al final Dios tuvo que acabar con todos ellos por haber presentado fuego extraño delante de Dios. Sí, Dios obró en ese momento, pero quieres saber que también lo hizo. Y fíjate qué tan importante es esto que yo te estoy diciendo. Yo quiero que me acompañes ahora al libro de Hechos, y que me acompañes al libro de Hechos capítulo 5, que es uno de los capítulos más polémicos acerca de la iglesia primitiva, la iglesia en la cual nosotros estamos fundados. Es decir, nuestro origen es esta iglesia. De acá proviene, de esta iglesia proviene lo que todos nosotros somos, del testimonio de ellos, y que no podemos negar que ahora sí, esto está dentro del término vigente, si quieres jugarte esto, porque esto es después de ¿quién? De Cristo, después de que Él hizo la obra. Y dice así, versículo 1, dice: pero había cierto hombre llamado Ananías, quien junto a su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el conocimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué has permitido que quién? ¿Quién? A ver, quiero escucharlo, mis hermanos. Que Satanás llenara tu corazón. Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino ¿a quién? ¿A quién mintió? A Dios. En cuanto a Ananías oyó estas palabras, ¿qué hizo? Cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo que sucedió quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana y lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde se entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó: ¿qué fue todo el dinero que tú y tu esposo recibieron de la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo: ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu?
Santo. Pero fíjate el término que está usando ahora Pedro. ¿Qué está diciéndole? ¿Cómo pudieron qué? Conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera. Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron de lo que había sucedido. Es interesante ver cómo se presenta el mismo caso, o más bien la misma situación, diferentes personas, pero es la misma situación. En ambos casos se presentaron delante de la presencia de Dios. Se presentaron diciendo: yo traigo una ofrenda que le va a agradar a Dios. La realidad es que esto es conocido como la ofrenda de Caín. Es una ofrenda que no tiene propósito, que no glorifica a nadie. Lo único que quieren hacer es cumplir con el requisito de decir: yo estoy alabando, yo estoy adorando, yo estoy honrando el nombre de Dios, y punto. En un lado simplemente estaban estos dos personajes, los hijos de Aarón, diciendo: vamos a cumplir con lo que nos había mandado el Señor, y vamos a ir y vamos a entrar con el incienso y tal. Se les hizo muy fácil entrar en cualquier estado que estuvieran o ofrecer cualquier incienso que encontraran. En cualquiera de los casos simplemente no tuvieron temor de Dios. Tomaron a la ligera el cargo, tomaron a la ligera el lugar y la posición en donde Dios los había puesto, y el resultado es que Dios obró en justicia. En el caso de Ananías y Zafira fue exactamente lo mismo. Ellos habían recibido de parte de Dios, ellos habían escuchado el evangelio, ellos habían en algún momento sido conmovidos, pero su arrepentimiento no fue un arrepentimiento genuino. El resultado es que cuando ellos decidieron vender sus propiedades, porque vieron a muchos otros hermanos que lo hacían, dijeron: vamos a venderlos y vamos a entregar el dinero a los apóstoles, como hicieron ellos. Pero ¿sabes qué? Vamos a guardar una parte para nosotros. Vamos a guardar algo para nosotros. Y se les hizo fácil decir: voy y entrego. Y cuando presentaron con los apóstoles, dijeron: sí, es todo el dinero de todo lo que hemos vendido. Está completito, ni un peso más, ni un peso menos. ¿Sabes por qué lo hicieron de esa manera? Porque ellos no buscaban agradar a Dios, ellos buscaban el reconocimiento personal y de las otras personas al decir: estoy cumpliendo delante de Dios. Cuando tú vas y ofrendas, ¿a quién le estás ofrendando y a quién te estás entregando? ¿A mí? ¿A los hermanos que tocan la alabanza? ¿O a Dios? Cuando tú danzas, lo haces para que te vea el de al lado. Cuando tú aplaudes, lo haces para que todos digan: ay, mira qué hermano o qué hermana, cómo alaba con ese fervor. ¿O lo estás haciendo para Dios? Porque el ofrecer fuego extraño delante de Dios es algo serio. En la iglesia primitiva, fíjate, en la iglesia primitiva, lo primero que ves no es una multiplicación de alimentos, no es una resurrección de un muerto o una sanidad de muchos enfermos. No, el primer ejemplo que tú ves de la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia es disciplina. Dios quería que entendiéramos algo: la gracia no es algo con lo que se juega, no es algo que tú te puedas presentar y decir: ah, Dios, tú vas a hacer, ah, Dios, tú quieres. No, ellos tenían conocimiento. Ananías y Zafira tenían conocimiento de lo que estaban haciendo, pero prefirieron guardarse su dinero. Pedro incluso les dice: ¿a poco no eran tus propiedades? Si no las querías vender, no las hubieras vendido, quédatelas. No era necesario que hicieras todo este show. Pero ¿sabes qué? A mí no me ibas a engañar. Conmigo es con quien no tenías que quedar bien. Era con Dios, y Dios te conoce. Y Dios sabe que de lo que vendiste apartaste un tanto, y lo que estás viniendo a decir y cómo te estás queriendo exaltar y cómo te estás queriendo poner delante de la gente es una mentira. Y dice que en ese momento el Espíritu Santo los consumió. Dice que cayó, tantito terminó de decir las palabras y dice que cayó muerto. ¿Te das cuenta que el Dios del Antiguo y el Nuevo Testamento no son distintos? No han cambiado, es el mismo Dios.
El problema es que la iglesia ha aprendido a vivir sin temor, porque hoy todo es amor. Dios es gracia, sí, Dios es gracia, Dios tiene misericordia, Dios es bueno con nosotros, ve por nosotros en la necesidad, y dice la palabra que mucho antes de que nosotros le pidiéramos, ya Dios está proveyendo, ya Dios nos está cuidando, y dice la palabra que Él conoce cada uno de nuestros cabellos, ya los conoce. Pero esto no quiere decir que Dios se complazca con que le mintamos o nos burlemos de Él. Dios conoce tu vida. Dios conoce lo que haces. Dios conoce lo que piensas. Y si disfrutas de una gracia inmerecida, de un regalo tan precioso como es la salvación por medio de Cristo Jesús, tú no puedes vivir una vida de indiferencia total y decir, total, mañana doblo mis rodillas y le pido perdón a Dios, pero hoy voy a vivir como quiero. Si tienes al Espíritu Santo, Él ya te está diciendo qué hacer. Ya te está diciendo qué dejar de hacer. Ya te está diciendo cómo comportarte. Te está diciendo toma las cosas con seriedad. Y no lo hizo una vez, porque dice que primero fue Ananías y Dios mostró su juicio. Dice 3 horas después, ¿quién llegó? Su esposa. Y Pedro lo único que hizo fue hacerle la pregunta: ¿es este todo el dinero? Ella tenía la libertad de decir, ¿sabes qué? No voy a mentir juntamente con mi esposo. Me voy a comportar y me voy a arrepentir de haber tomado dinero y haber dicho y haber mentido delante de Dios y decirle, ¿sabe qué? Pedro, no es cierto. Mi esposo tomó dinero, lo guardó, lo apartó, pero ese no es todo. Hay dinero guardado. Tú no sabes si a lo mejor Pedro le hubiera dicho, ¿sabes qué? Quédate con el dinero. No hay problema, pero fuiste honesta. O a lo mejor le hubiera dicho, tráelo, como debe ser, porque tú se lo ofreciste a Dios, no a mí. El propósito o el problema no era este, el problema era que la pregunta tenía el propósito de darle la oportunidad a ella de hacer lo que el Espíritu Santo le estaba hablando en su corazón. Decir solamente la verdad, demostrar arrepentimiento. Pero ¿qué hizo ella? Decidió continuar con la mentira. Y dice, no, ese fue todo el dinero. Dice que en ese momento Pedro le dijo, ¿sabes qué? ¿Cómo pudieron pensar? ¿Cómo pudieron pensar en conspirar para poner a prueba a Dios? Y es que, mis hermanos, esto es algo que como cristianos se nos olvida. ¿Cuántas veces ponemos a prueba a Dios? ¿Se acuerdan que en los mandamientos viene, dice, no tentarás a quién? Nuestro Señor Jesucristo fue tentado en esa área. Cuando se presentó Satanás y le dijo, ¿sabes qué? Arrójate. Dice que lo llevó a la torre más alta del templo y le dijo, arrójate, porque dice la palabra que Él enviará a sus ángeles para rescatarte, para que guarde tus pasos. ¿Y qué es lo que le contesta a nuestro Señor Jesucristo? También la palabra dice, no tentarás al Señor, ¿qué? Tu Dios. Porque algo que va a hacer siempre el enemigo es querer venderte fundamentos cristianos como verdades, pero trastornadas. Te va a decir, Dios, tú tienes un Dios de gracia. Tú tienes un Dios de gracia. Te lo va a decir Satanás. Tu Dios es un Dios de gracia. Tu Dios es un Dios de amor. Él te perdona siempre. No te preocupes. Puedes vivir tu vida tranquilo. Puedes vivir tu vida sin ningún problema. Pero la realidad es que es una tentación, porque la palabra de Dios nos dice que no debemos poner a prueba ¿a quién? A Dios. Pedro, todos los apóstoles, la iglesia primitiva están viviendo la época de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y aún así nuestro Señor les demuestra y les muestra que el temor a Dios tiene que ser algo importante a la hora de presentarse delante de Él. Le muestra a través de estos dos personajes diciéndole, ¿sabes qué? Tengan temor. Porque Dios no es un Dios al cual tú puedas burlar. Sí has recibido gracia, pero también has recibido un compromiso. Y ese compromiso viene de que tú eres el templo del Espíritu Santo y hoy el Espíritu Santo mora en ti, ¿sí o no?
Y yo te hago la pregunta: si el Espíritu Santo está en ti, si tú eres verdaderamente el templo del Espíritu Santo, ¿tú crees que el Espíritu Santo se va a quedar callado ante tu manera de actuar, ante tu manera de pensar? ¿O te va a estar diciendo: estás mal, estás mal, arrepiéntete, deja ese camino, renuncia? Pero viene el diablo y pone la tentación: no te preocupes, confía en la gracia de Dios, Él va a hacer las cosas. ¿Qué dice Santiago? Muéstrame tu fe, pero yo te muestro mis obras. Porque la fe sin obras, ¿qué? Es vana, está muerta. Si tú dices tener al Espíritu Santo, es porque tienes fe. Pero entonces ese creer te va a decir: ¿sabes qué, Espíritu Santo? Tú manda, ¿yo qué? Yo obedezco. Tengo que dejar esto. ¿Te va a costar? Claro. ¿Tú crees que a la carne le gusta dejar las cosas que le agradan? No. Y si el pecado es grande y fuerte en ti, porque es el que has alimentado, hasta te va a hacer llorar por no querer dejar el pecado. Vas a ser, me consta, mis hermanos, a mí me ha tocado ver cristianos que hacen mimiquis por dejar de hacer lo que está mal. Es que no quiero, es que no puedo, es que no se vale. A ver, estás discutiendo conmigo, con el Espíritu Santo. Pero te voy a decir una cosa: gracias a Dios, porque no ha cumplido su juicio como lo hizo con Ananías y Zafira en nuestros tiempos. Porque si no, imagínate cuántos de aquí acabarían fulminados nada más de presentarse delante de Dios y decirle: Señor, tú eres mi Dios. Imagínate, te estás presentando delante de Dios y le estás diciendo que Él es tu Dios, pero tu vida refleja todo lo contrario, porque quien gobierna no es Dios. Quien gobierna son tus pasiones, quien gobierna son tus deseos, quien gobierna son tus pecados, quien gobierna son tus debilidades, quien gobierna son las tentaciones que vienen, pero Dios no es tu Dios. Ahora imagínate presentarte delante de Dios y decirle: Señor, hoy vengo delante de ti y te digo que me presento como ofrenda grata, reconociendo que tú eres mi Dios y a ti te alabo. Que te aplique la de Ananías y Zafira en ese momento. ¿Cómo creen que estaría esta? Seríamos velorio nosotros, no seríamos, sería funeraria esto. Mis hermanos, pásenle, acá tenemos de cuál quiere: pino, abedú, aluminio, porque ya ahora son de aluminio, metal, plomo, por si tiene problema con radioactividad, alguna cosa de esas, pásele. Sería un business, ¿no? Ya no recojo ofrendas, nada más me dedico a vender féretros. Pero esa es la realidad, mis hermanos. Gracias a Dios porque su fuego no nos consume. Pero eso no quiere decir que Dios no obre. Eso no quiere decir que Dios no obre en justicia. Y ahí es donde viene. Lo que vives hoy, ten por seguro que es consecuencia de algo que no estás haciendo delante de Dios, que Dios ya te pidió que entregaras y tú no lo has hecho. Prefieres vivir esclavizado a Satanás que esclavizado a Cristo. Estamos muy preocupados por la opresión espiritual muchas veces en nuestra vida. Está bien, pero ¿sabes que uno de los secretos de la liberación y de la opresión es renunciar? Si tú no renuncias, no hay libertad. Y no es que tú cuando renuncias mágicamente las cadenas se rompen, porque quien las rompe, ¿quién es? Dios. Pero el renunciar es reconocer que tú ya no eres tuyo, sino le perteneces ¿a quién? A Dios. Es decir, colocas a Dios en la posición que es correcta y Dios te libra del enemigo. Pero mientras tú te aferres al pecado y vivas esclavizado al pecado, la realidad es que ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Vas a seguir sufriendo las consecuencias de la disciplina ¿de quién? De Dios. La palabra nos lleva a no ser amigos del mundo, a no vivir siendo amigos del mundo, porque el mundo es enemigo de Dios, 100%. Nunca lo vas a reconciliar al mundo y a Dios, nunca. Entonces no creas que viviendo como los del mundo puedes vivir delante de Dios, porque la realidad es que no puedes.
No puedes, no hay manera en la que tú puedas vivir conforme al mundo y al mismo tiempo vivir conforme a Dios. No se puede. Son dos cosas muy, muy, muy distintas que no puedes hacer. Yo le voy a pedir que me acompañe a Santiago capítulo 4 ya para terminar. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Dice, desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian a lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y le hacen la guerra para quitárselos. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no, ¿qué? Se lo piden a Dios. Y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que, ¿qué? Hasta la oración se conviene en convenenciera. Dice, versículo 4, que es el que vamos a leer. Dice, ¿qué? ¿Qué palabra está usando? A ver, ¿qué palabra? ¿A quién le está diciendo adúlteros? A todos los de la iglesia que no han entendido que la gracia conlleva una responsabilidad. Les está diciendo, ustedes que tienen una buena amistad con los del mundo, son unos ¿qué? ¿Qué son? Adúlteros. No se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios. Dice, lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, ¿qué hace? ¿Qué se hace? Y luego, mis hermanos, ¿por qué estamos con tantos problemas en nuestra vida? ¿Por qué estamos que no podemos? ¿Por qué traemos juicio incluso a nuestra familia? ¿Por qué traemos juicio incluso a nuestro trabajo? Porque coqueteamos más con el mundo que con Dios. Porque estamos extendiéndole la mano, el abrazo al mundo, pero a Dios, ¿qué estamos haciendo? Relegándolo. Dice, ¿qué creen ustedes que quiere decir las Escrituras cuando afirma que el espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros está lleno de envidia? Se está refiriendo a que, ¿qué creen que quiere decir cuando dice que el espíritu del mundo es un espíritu lleno de envidia? Pues es un espíritu contrario ¿a quién? A Dios. Sin embargo, Él nos da aún más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero ¿qué hace? ¿Qué hace? Muestra su favor a los humildes. ¿Quiénes son los humildes? Los que están arrepentidos. Los que conocen el arrepentimiento constante y que lloran cada vez que pecan y que se arrepienten cada vez que pecan. Porque déjame decirte, en muchos casos se habla acerca de qué tipo de sentimiento debe producir el arrepentimiento. Obviamente no tiene que venir acompañado de una sensación mala nada más. Puedes sentirte simplemente tranquilo, no tranquilo, pero simplemente estar en una posición y decir, Señor, he pecado, seria. Y reconocer el arrepentimiento verdadero delante de Dios. Pero si hay un sentimiento post arrepentimiento que siempre debe de haber para saber que es un arrepentimiento que viene de Dios. ¿Sabes cuál es? ¿Qué sentimiento es el que sí debe de haber después del arrepentimiento? Y es el arrepentimiento de odio al pecado. Todo lo que hiciste mal en ese momento que tú considerabas bueno o simplemente indiferente o decir esto no tiene nada de malo, en ese momento cuando viene el arrepentimiento que viene de Dios, inmediatamente todo eso que dices no era tan peor se convierte en algo de decir, Señor, ¿cómo es posible que haya hecho estas cosas? ¿Cómo es posible que haya pecado delante de ti? Pero el problema es que ahora se nos ha acostumbrado a venir con fuego extraño que ya no sabemos ni qué es el arrepentimiento. Y venimos, levantamos nuestras manos, ofrecemos sacrificio con un fuego extraño, con un fuego lleno de orgullo, con un fuego lleno de vanidad, con un fuego lleno de secreto, con un fuego lleno de cosas que vienen de la gente que hace en el mundo y que nos comportamos como la gente del mundo y pensamos como la gente del mundo y actuamos como la gente del mundo, pero yo creo que Dios salva. Eso es extraño fuego. No te sorprendas si las cosas no están bien. Porque te has hecho enemigo ¿de quién? ¿De quién te has hecho enemigo? Pero ¿sabes qué? Síguele creyendo la mentira a Satanás. Sigue permitiendo que él trastorne la palabra de Dios en tu mente y te haga creer que Dios es todo amor y que la gracia es gracia ilimitada cuando puedes pecar y pecar y pecar y no hay consecuencias.
Por eso Santiago dice, ¿saben qué? No hagan esto. ¿Cómo es posible? No se dan cuenta que la amistad con el mundo es la enemistad con Dios. Él te da tu gracia, pero te la da si eres humilde, si reconoces, si pides perdón. Dice versículo 7, así que humíllense delante de Dios, resistan, ¿quién? Al diablo, y él huirá. ¿Qué crees que significa resistir? No caer en los deseos de tu carne, renunciar a todo eso, romper todo ese pacto, esa cadena que has hecho con el mundo, diciéndole, ¿sabes qué? Sí creo en Cristo, creo en Dios, pero creo que me puedo comportar como tú un ratito, salir allá afuera, hacer, hablar y decir y pensar y todo lo que tú dices, mundo, pero total, mi Dios me va a perdonar. Eso es no resistirse al diablo. Pero cuando te resistes al diablo, dices, ¿sabes qué? Mundo, lo que tú propones suena muy bonito. Me podría haber producido un tiempo de placer, pero hoy Dios me ha revelado, me ha mostrado que eso es pecado. Y todo eso que era placer hoy, para mí es falsedad, es desagradable y es repulsivo. ¿Y sabes qué? No quiero nada de ti, vete. Y entonces dice la palabra que cuando resistimos, ¿qué hace el diablo? Huye. Pero dice al final, o dice, el propósito es ¿qué? Si no te humillas, no es arrepentimiento. Se oye feo, porque por lo general nosotros tenemos un concepto de humillación muy mundano, en cual significa aplastar a alguien o ver de para abajo a alguien. Pero la humillación delante de Dios es no que alguien esté sobre de ti, sino que Dios esté sobre de ti. Y sabes lo bonito de eso es que cuando el mundo te ve humillado, ¿sabes qué hace? Te pisa, te patea, te escupe y te insulta, te trata de lo peor. Pero cuando tú te humillas delante de Dios, ¿qué crees que hace Dios? Te levanta, te limpia, te purifica y te dice, ven, siéntate conmigo. Yo voy a estar contigo y yo ya pagué el precio por ti. ¿Por qué creemos que podemos entonces venir delante de Dios con un fuego extraño si Él hace esas cosas por nosotros? Si Él es un Dios justo y bueno con nosotros, ¿por qué le ofrecemos cosas que Él desprecia? Tú no llegas con la novia y le regalas piedras o un animal muerto. Tú llegas con la novia y le regalas ¿qué? Flores, los mejores chocolates, el mejor regalo. ¿Por qué? Porque quieres ser romántico y quieres mostrar tu gratitud. Cuando tú llegas con Dios, si llegas con un corazón a la mitad, con un corazón así, te va a rechazar el Señor. Se oye feo, pero te va a rechazar el Señor. Lo ha hecho, lo hizo con Judas. Hoy hay un movimiento para tratar de resarcir la imagen de Judas Iscariote. Es que no, es que él sí se arrepintió. Incluso hay un predicador muy famoso que dice no, que él sí se arrepintió y que es de todos es el que mejor se arrepintió. Hermano, ¿cómo se va a arrepentir? Se colgó del árbol y se cumplió la profecía, hijo de perdición, incluso le dijo. Porque el mundo lo que quiere es llenar tu incensario de basura para que vengas delante de Dios y decirle, Señor, yo quiero un arrepentimiento como el de Judas. Sí, hermano, búscalo y vas a acabar igual que él. Y a mí me sorprendió cuando oí esa plática, porque yo no paraba de pensar, tienes más de 5,000 personas a tu lado y les estás diciendo que Judas sí tuvo un arrepentimiento genuino. No lo tuvo, lloró, sí, le dolió, sí, pero al final se mató. ¿Por qué? Porque no halló salvación, porque su corazón nunca pudo ser transformado, porque jamás halló consuelo. Pero Pedro también lloró. Pedro fue humillado.
cuando el gallo cantó 3 veces. Fue humillado delante de los demás discípulos, fue humillado delante de Jesús, que le dijo: ¿sabes qué? Tú cuando el gallo cante 3 veces ya me habrás negado. Y cuando vino las palabras de nuestro Señor Jesucristo a su mente, imagínate el peso que se sintió ahí. Un peso que también le pudo haber orillado a matarse, pero no lo hizo, porque ¿quién obró ahí? Dios. Y su obrar y su actuar fue distinto, porque vuelvo al punto: ¿cómo mostró su arrepentimiento? Cuando empezó a vivir su vida como un verdadero discípulo de Cristo. Vino el Espíritu Santo, se manifestó, y Él salió de entre todos al frente y les dijo: ¿ven este fuego? No es que estén borrachos, es que se cumple lo que nuestros padres y los profetas dijeron, y esto es a causa de aquel Cristo que crucificaron y que hoy está a la derecha del Padre. Eso es ofrecer un fuego agradable a Dios. Pero Judas ofreció un fuego extraño, y su resultado fue: me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento. ¿Y qué acabó? Muerto, y dice que sus entrañas acabaron dispersadas. Dios despedazó. Esa es la justicia de Dios. Ananías y Zafiras fue lo mismo. Yo por eso les digo, mis hermanos, algo que olvidamos es que Dios no cambia. Dios mostró su gracia en el Antiguo y muestra su gracia en el Nuevo. Dios ha mostrado su justicia en el Antiguo y lo seguirá haciendo en el Nuevo. Y cuando digo al Nuevo, me refiero a nuestras épocas, porque nosotros somos todavía la iglesia de los Hechos. ¿Sí sabías? Hechos no termina con amén. Es un libro que no termina con amén. Es un libro que se continúa escribiendo con la historia de la iglesia a lo largo de los años. Lo que la iglesia sigue hoy haciendo es reflejo de la obra de Dios, y lo que hizo en ese momento con Ananías y Zafiras lo puede volver a hacer aquí. Pero vas a entregar tu corazón parcialmente, cuando te conviene, cuando crees que Dios va a obrar, o ya el Espíritu Santo lo tienes acá gritándote: párale, ya, detente, deja de autodestruirte, ven a los pies de Dios, arrepiéntete, sé humilde, reconoce, deja el orgullo te ha traído hasta acá, el ser orgulloso te ha puesto en esta situación. Renuncia para que pueda yo sanarte, para que pueda yo edificarte, para que pueda yo renovarte, transformarte y hacerte el sacerdote que Dios merece. Deja el fuego extraño. Deja el fuego extraño. No esperes a que Dios te consuma. Mejor es doblar tu rodilla, arrepentirte, renunciar al mundo y decirle: Señor, soy tuyo.